Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar esta deliciosa tarta de miel rusa Medovic. Vamos a la preparación y a los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de hoy. Necesitamos 100 gramos de mantequilla sin sal, 400 gramos de harina de trigo, 110 gramos de miel, 1 gramo de sal o una pizca, 15 gramos de bicarbonato de sodio, 100 gramos de azúcar granulada y 2 huevos tamaño L. La preparación de esta receta es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es agregar la mantequilla en una cacerola a fuego lento y agregar el azúcar y la miel. Debemos ir removiendo muy bien con una espátula hasta el fondo de la cacerola para que la preparación no se nos queme, hasta formar una masa homogénea y con una textura muy suave. Cuando la mantequilla se haya derretido y tengamos la mezcla homogénea, vamos a proceder a introducir el bicarbonato de sodio. Vamos a batir constantemente evitando que se nos pegue en el fondo. Se empezará a formar una espuma y tenemos que batir hasta que ésta se ponga de un color miel o un color caramelizado. Después de unos minutos notarán que nuestra mezcla ya está un poco más oscura. Entonces es en ese punto cuando la retiramos del fuego. Vamos a batir las claras y las yemas juntas y las vamos a ir agregando a la mezcla en dos partes. Mientras las batimos, vamos a notar que esta mezcla se va haciendo un poco más diluida y oscura. Y entonces es el punto perfecto para agregar la harina. En este punto agregamos la sal a la harina ya tamizada y vamos a agregarla a la mezcla que ya teníamos. Lo vamos a agregar en partes y lo vamos a mezclar hasta que se forme una masa homogénea. Como pueden ver, ya tenemos la masa homogénea y la vamos a llevar al congelador por unos 15 minutos o a la nevera por unos 45 minutos. Ahora que tenemos la masa muy fría, vamos a proceder a amasar. Primero la vamos a dividir en las partes que necesitemos y después la amasamos. En este caso yo estoy utilizando este tapete de silicona. Ustedes pueden utilizar papel de manteca o papel vegetal para que no se nos adhiera a la superficie. Después estoy utilizando este amasador que me parece muy genial porque tiene unos soportes que vienen en distintos espesores y podemos calcular un espesor uniforme. En este caso, porque la tarta es de muchas capas, vamos a utilizar la más fina, que es de 2 milímetros, y vamos a proceder a amasar. Cuando ya tengamos el espesor que queremos, vamos a cortarla. Yo tengo este aro
es de 16 centímetros. Pueden cortarla del tamaño que quieran, si quieren de otras formas, etc. Pero yo estoy utilizando este porque la tarta la voy a hacer redonda. Después vamos a pinchar con un tenedor muchos puntitos para que la masa se hornee uniformemente. La vamos a llevar a un horno precalentado a una temperatura de 180 grados centígrados y vamos a hornearla de 5 a 6 minutos. Que no se nos pase porque en vez de ser una masa suave nos va a salir más dura como una galleta, y la característica de esta masa es que es muy suave. Para esta receta yo obtuve 8 capas de 2 milímetros de espesor y 16 centímetros de diámetro. Para la crema de yogur griego vamos a necesitar 200 gramos de yogur griego, 400 gramos de nata o crema de leche y 65 gramos de azúcar glass. La preparación de esta crema es bastante simple. Primero tenemos que tener todos los utensilios bastante fríos, la nata también muy fría. Las vamos a poner en un bowl todo junto y vamos a proceder a batir por unos minutos hasta que obtengamos una crema bastante consistente. Después de haber batido por varios minutos, vamos a tener esta crema que es súper deliciosa y después vamos a proceder a armar la tarta. Para esto vamos a necesitar una base y después la vamos a untar un poquito de crema para que la tarta no se deslice, no se nos mueva. Y las vamos a ir intercalando con la crema hasta lograr una altura, la altura que queramos. Yo en mi caso la hice de 7 niveles y la octava capa de la masa la utilicé para el decorado. Después de haber puesto todas las capas y haberlas montado muy bien, yo lo que hago es utilizar mi anillo metálico para que esté mucho más estable, y la pongo en el congelador o en la nevera. En la nevera puede estar una noche, la pueden dejar para que esté más estable, o en el congelador por unos 15 a 20 minutos. Después la vamos a decorar. Y aquí tenemos el resultado de nuestra preparación. Como podrán ver, yo la he decorado con la misma masa triturada, con frutos del bosque y mentas, como es la tarta tradicional. La tarta es deliciosa, huele a miel, muy rica, con la crema de yogur muy suave, y además tiene unas capas preciosas que la hacen visiblemente hermosa cuando la partimos. Espero que la intenten en casita y les haya gustado esta receta. No se olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse para recibir más recetas. Nos vemos muy pronto, hasta el siguiente vídeo.